Permítame dirigirlos hasta Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a estar leyendo inicialmente el versículo 36 al 38. La palabra del Señor dice en Mateo 26, del 36 al 38, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor añada bendición a su palabra, mi hermano. El día de hoy damos un paso más en el desarrollo de estas últimas horas de vida física de nuestro Salvador. El Señor Jesucristo se acerca cada vez más a aquello por lo cual Él se encarnó. Se acerca al propósito que ya estaba establecido desde la eternidad. El Señor caminaba hacia aquello que sería la meta descrita por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Pero no podemos negar, mi hermano, que aunque el Señor se acerca hacia ello, hacia aquello que fue antes descrito, antes establecido, y que Él abrazó con gozo, que Él abrazó con toda obediencia, no podemos negar que también cada paso es un paso profundamente doloroso. Cada paso que el Señor da lleva consigo una terrible angustia vivida por nuestro Salvador y específicamente registrada en estos versículos, aquello que vivió el Señor en el huerto de los olivos. Y no quisiera, mi hermano, avanzar más sin reconocer nuestra incapacidad frente a un pasaje como esto. Un comentarista decía que nosotros deberíamos venir a estos textos de rodillas. Y estoy seguro que debe ser así. Cuán humilde debemos ser al interpretar las palabras que acabamos de leer hace un momento. Debemos ser humildes, puesto que no podemos nosotros, ninguno de nosotros, reconocer con exactitud la complejidad del sufrimiento del Salvador. Somos incapaces de entender el tormento por el que el Señor está pasando y se registra, ya que es el Dios encarnado. Es un misterio para nosotros cómo el Dios eterno puede sufrir, cómo el Dios eterno está padeciendo una honda angustia. ¿Cómo puede experimentar dolor y agonía el ser divino de Jesucristo? ¿Cómo pueden las hondas penas calar en su alma para transmitirle a sus discípulos que está muy triste hasta la muerte? Déjeme decirle que el atroz sufrimiento de cualquier hombre en esta tierra no sirve de ejemplo para señalar lo que Cristo está sufriendo. Cualquier pena que nuestra vida pueda padecer, cualquier angustia, cualquier dolor que tú hayas vivido hasta este instante, no puedes tomarlo de ejemplo para decir que el Señor Jesucristo padecía igual que tú. Como no podemos frente a un pasaje como esto usar lo que hemos vivido nosotros en nuestra vida doloroso o lo que otra persona ha vivido, lo único que nos queda es someternos en humillación al Santo Espíritu y decirle que nos ayude. Que nos ayude a interpretar las palabras que primero fueron inspiradas y que están registradas aquí en el texto que leímos, y que nuestro corazón pueda tener de alguna manera una adecuada dimensión de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Sé que por más que intentemos el día de hoy hacer una descripción de los sufrimientos, de los padecimientos de Cristo, aunque nuestro corazón se conmueva por el sufrimiento de nuestro Salvador, no fue así. Él sufrió más allá que nuestra imaginación, que nuestras palabras, que lo poco de nuestros recursos para describir ese sufrimiento. Fue mucho más grande sus padecimientos
por amor a su pueblo que aquello que nosotros podemos imaginar. Permítame el día de hoy, a manera de título de este sermón, presentarles la oscura angustia del rey. La oscura angustia del rey. Ese es el título que le he puesto a este sermón, mi hermano. Y nuevamente le pido al Santo Espíritu de Dios que nos ayude a interpretar estas palabras. El evangelista Mateo nos muestra que el Señor llega hasta el monte de los olivos. Eso es lo que registra Mateo. Ahora, el evangelista Lucas nos dice que esta acción de ir hasta el huerto de los olivos era algo frecuente por parte del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 22, versículo 39 nos dice, y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Así que el ir hasta el monte de los olivos era algo usual en nuestro Señor. Era algo que hacía con frecuencia. Y es así como nosotros vamos a poder entender que luego aquel traicionero que no le estaba con él, Judas, podía saber dónde se encontraba el Señor. Era tan frecuente el que el Señor durante las noches se fuese hasta ese lugar que Judas podía estar seguro que el Señor se encontraba allí. Él se acercaría entonces con los que prenderían luego al Señor hasta ese lugar y allí encontraría al Señor. Este lugar es llamado por los evangelistas en una forma más específica como Getsemaní, aunque hacía parte de un complejo. El texto nos habla de Getsemaní, que traduce molino de aceite. Era un lugar privado. Getsemaní y específicamente también el huerto de los olivos era un complejo de campos que le pertenecían a personas pudientes que podían tener jardines y que no podían tener los jardines en su casa y tenían ese lugar. Era un lugar especial para ir, ya que había todo tipo de huertos, jardines y campos, pero eran de propiedad exclusiva de alguna persona. No se podía entrar a ese lugar libremente. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, dice el texto de Lucas que leímos hace un rato, iba frecuentemente a ese lugar. Siendo esto también una de esos momentos o descripciones históricas que quedan siempre sin dilucidar, y es a quién le pertenecía entonces este huerto. ¿Quién era la persona pudiente que prestaba el huerto al Señor para que Él fuese hasta allí a solas, en privado y en una forma más tranquila a tener tiempo para orar? Son de esas preguntas que podemos hacernos también, como el mesón que fue prestado también para que Él participara en la cena con sus discípulos, o el pollino que también fue prestado para el Señor. El caso es que todo esto que tiene el Señor y que está puesto a su disposición no era suyo, eran prestados. Aquel que era el dueño del universo, si disfrutó de algo, fue prestado. Hasta ese lugar viene el Señor con sus discípulos. Hasta ese lugar llega el Señor, y en ese lugar, mi hermano, inicia los momentos más dolorosos que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Y sí sé bien que las palabras que acabo de pronunciar puede quizás no entenderse en la perfecta magnitud de lo como se deben entender. Porque es cierto, nuestro Señor ha venido deambulando un camino de sufrimiento trazado desde la eternidad y que empezó desde su encarnación. La humillación de Cristo no empezó aquí, empezó en el pesebre. Cuando aquel Rey de gloria se hace semejante a nosotros, hombres pecadores, nace en un pesebre.
porque no hay lugar donde tenerlo. Y desde allí inicia el camino de sufrimiento de nuestro Señor. Desde su encarnación, los padecimientos vienen acompañando al Señor. Cada momento de su vida es doloroso. De allí que se profetizara que su nombre sería varón de dolor, experimentado en quebranto. Si analizamos en la Escritura los textos bíblicos que nos hablen del Señor riendo, no encontraremos ninguno. Pero sí analizamos textos en que se habla de Él llorando y profundamente entristecido. Lo que vendría a continuación, mi hermano, en su vida, sería la etapa más dolorosa desde su encarnación. De manera que sí, el Señor ha sufrido desde la encarnación, pero en Getsemaní se iba a tomar ese sufrimiento una nueva dimensión. Sería entonces una etapa de angustia como nunca antes el Señor la habría vivido. Esta etapa de dolor que viene de angustia, de tormento, no puede ser entendida, como lo dije hace un momento, por nuestra mente humana. El Señor fue humillado de muchas maneras, pero este tiempo, la oscuridad de la pena, llegaría al momento más negro, más profundo, más hondo. Y el evangelista Mateo nos describe algunas de esas características de la angustia vivida por nuestro Señor allí en Getsemaní. Y déjeme decirle que para nosotros como creyentes, Getsemaní tiene una gran importancia. Lo que sucede allí, lo que sucederá según el relato que iremos leyendo, tiene impacto para nuestra salvación. Y deseo que a la luz de la Escritura y del relato bíblico veamos las características entonces de la angustia del Señor. Dentro de las características quisiera notar que la primera de ellas es que fue una angustia completa. Completa. Permítame leer nuevamente versículo 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Puede ser ligero nuestro modo de leer estos textos bíblicos. No nos es posible comprender en una mera lectura superficial la angustia de nuestro Señor. Si no entendemos, si no vamos a poder entender la angustia y la profundidad de ella, si primero no entendemos a aquel que está siendo angustiado. O sea que para entender la oscuridad de la angustia que queremos describir, se nos pide entender quién es el que está siendo angustiado para de alguna manera comprender la magnitud de su sufrimiento. Recordemos que no estamos hablando de un hombre común. Recordemos que no se trata de uno que es simplemente como tú o como yo. Se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Aquel que sabe muy bien lo que se aproxima. Aquel que sabe muy bien lo que vendrá. Aquel que conoce la cruz desde el comienzo. Ahora ese Señor, ese glorioso Rey y Salvador, quiere tener un tiempo a solas de oración. Aquel que vive para cumplir la voluntad de Dios, aquel que ama el hacer la voluntad de Dios, de su Padre, ante la inminencia de los padecimientos que se acercan, antes de enfrentar ese dolor profundo, este Salvador
desea orar. Desea estar a solas en oración con su Padre. Y este texto es rico en muchos aspectos, porque si lo vemos bien, Él desea estar solo con el Padre en oración, manifestando claramente que no quiere sino comunión con aquel que le puede dar la fortaleza para enfrentar todo lo que vendría. Pero también le solicita a 3 de sus discípulos que le acompañen un poco más, hablando de cómo Él en su humanidad necesitaba la compañía de aquellos que estaban con Él hace mucho tiempo, y expresa y abre su corazón a ellos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ellos escuchan de los tiernos labios del Señor Jesucristo decir: mi alma está muy triste. Y llevándolo a un grado superlativo, dice hasta la muerte. Como queriendo decir, esta tristeza que tengo en mi alma parece mortal. Cava tan hondo que siento que muero por ella. El Señor no quiere decir que su tristeza lo va a matar. Él sabía muy bien que moriría en la cruz. Pero lo que sí quiere dar a entender a sus discípulos es que ese dolor y tristeza que vive alcanza tal dimensión que solo puede ser comparado con un dolor en el que el alma está muriendo poco a poco. El Señor quiere decir que la tristeza de su alma es única, en una forma gigantesca. Está allí, cavando hondo en su alma. Cristo en su humanidad entonces desea la compañía de sus discípulos, del grupo más cercano a Él, y podemos decirlo así. Pero como Hijo de Dios desea y busca refugio en el Padre, y viene a Él en oración. Su ser, en cuanto a todos los aspectos de su humanidad, la humanidad de Cristo era totalmente semejante a la de nosotros, pero sin pecado. Así que para poder entender quién está siendo atormentado, quién está sufriendo, debemos comprender o recordar la doble naturaleza de Cristo. El que sufría era un hombre, 100% hombre. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Filipenses 2:7 nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, semejante a nosotros. Aquel que sufría en Getsemaní, debemos decirlo, era un hombre, 100% hombre. Por tal razón, la angustia vivida por Cristo afectaba toda su humanidad por completo, su cuerpo, su alma, todos sus afectos, sus emociones, su ser mismo estaba en una total agonía. No había aspecto de su humanidad que no experimentara la agonía de ese momento. Pero debemos recordar que aquel que sufría no solamente es hombre, sino que también es Dios. Juan nos dice en la descripción que hace de Cristo, Juan capítulo 1, versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Dios se hizo carne, se hizo carne por nosotros, pero debemos recordar
que no abandonó su condición de Dios. El hacerse carne no fue para dejar a un lado su divinidad y tomar la humanidad, sino para dentro de su humanidad o en su humanidad también traer una nueva naturaleza, tomar para sí una nueva naturaleza. Sé que esto va más allá de la comprensión humana, mi hermano, pero es totalmente cierto. Dios se hizo hombre y siendo hombre no dejó de ser Dios. El ángel anuncia que el que nacería en un pesebre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Nacería como hombre, pero sería Dios con nosotros. En el original es Dios en medio de nosotros. Cristo se presenta a sí mismo en forma constante, con una conciencia de que Él era un hombre, pero también con la conciencia de que Él era Dios y que Él existió antes de Abraham. De manera que este ser celestial del que estamos hablando, esta divinidad misma, ahora toma una naturaleza humana, no abandonando su condición de deidad. La persona de Cristo, en su persona, habitaba armoniosamente, sin hacer violencia la una a la otra, dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana, en una sola persona. Cristo poseía cuerpo, un cuerpo material, un alma racional, pero seguía siendo Dios. Y debía ser así, mi hermano. Debía ser de ese modo, que el que sufría en Getsemaní debía ser hombre y debía ser 100% Dios también. ¿Por qué debía ser de esa manera? Porque el pecado entró al mundo por un hombre. Y debía ser un hombre el que pagara la pena impuesta por ese pecado. Así que debía ser hombre. Romanos 5:15 lo dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Debía ser hombre para poder representarnos adecuadamente. Debía representarnos tomando nuestra naturaleza con todas nuestras propiedades. La esencia nuestra debía estar allí, pero sin pecado. Sin pecado para ser apto para estar frente a Dios y ofrecerse en sacrificio. Para ser adecuado debía ser perfecto, hombre pero perfecto. De allí que ningún otro ser humano que ha pisado la faz de esta tierra ni la pisará podría ser adecuado para hacer lo que Él hizo. Solo Él era hombre perfecto. Por eso dice el autor de Hebreos en Hebreos 7:26, porque aquel sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Y hermano, debemos reconocer una cosa: en el jardín del Edén vimos al mejor de los hombres, que era Adán, pecar. Y debido a su pecado, nosotros sufrir una consecuencia. En el huerto de Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, vemos al mejor de los hombres tomando nuestra naturaleza para poder hacer aquello que Adán no pudo hacer. Este se hizo hombre y tomó nuestro lugar, mi hermano, para hacer aquello que no podíamos hacer nosotros, que no pudo hacer el mejor de los nuestros, que era Adán. Este lo hizo
Pero también debemos recordar que aquel que sufría era 100% Dios. Un ser de infinito valor, un ser de infinito poder y majestad, una dignidad que no se puede comparar con los 1000 universos si los hay. El que sufría en el jardín de Getsemaní era Dios, con una infinidad de dignidad, mi hermano, que no se puede comparar. ¿Y por qué debía ser así? Porque solo un ser de infinito valor podía satisfacer la ira infinita de Dios. Solo un ser de infinita dignidad podía soportar aquello que tú y yo no podíamos, que era la ira eterna de un Dios infinito, mi hermano. Solo siendo Él Dios podía soportar el castigo impuesto por un Dios justo, en razón de los castigos de los pecadores como tú y como yo. Por eso dice el salmista en el Salmo 49:7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Ningún hombre podía hacer eso, pero Él es Emmanuel. Él es el Dios con nosotros. Y lo vemos aquí, el Dios por nosotros, en lugar de nosotros, mi hermano. Uno que pudiese ser perfectamente hombre para pagar por nosotros, pero perfectamente Dios, para que la pena impuesta eterna sobre Él sea completa y absoluta y satisfecha, para que no quedase lugar a nuestra condenación. Por eso es que nosotros creemos que en Cristo habitaban dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, una por nosotros. Este es el Dios hombre que es angustiado en Getsemaní. De allí que le decía al comienzo, mi hermano, que esos tormentos jamás van a ser entendidos por nosotros, que sus padecimientos jamás pueden ser comprendidos por la mente humana, porque aquel que sufría era hombre, pero también era Dios. No debemos caer en el error de pensar que solo su humanidad sentía, que solo su humanidad estaba allí, porque en Él no había divisiones, en Él no hay fracciones de su naturaleza, no hay fracciones de su persona, no eran dos personalidades, es uno en su ser, completamente. Y la angustia, por eso, en este punto debemos decir que fue completa, una angustia completa. La pena experimentada por Cristo jamás será experimentada por ti y por mí. Jamás será experimentada por el más sufrido de los hombres, por el mártir más grande del cristianismo. Ninguno de ellos se puede comparar con Cristo, mi hermano. Entonces, número uno, su primera característica es que es una angustia completa. Segunda, y es que es una angustia en total soledad. Es una angustia en total soledad. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Y lo vemos en el versículo 39 cuando dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El relato nos muestra, mis amados hermanos, que Cristo le pide a sus discípulos que le acompañen, que se siente tan triste, tan angustiado, que quiere la compañía de ellos, pero va al Padre en oración. La vida misma de Cristo es una total enseñanza para todos nosotros como cristianos. El Señor enfrenta los dolores y la angustia, nuestro Salvador,
que es suficiente para todas las cosas, Él enfrenta la angustia y los padecimientos en oración delante del Padre, en refugio delante del Padre. Permítame preguntarte entonces en este punto, ¿qué papel tiene la oración en tu vida? Cuando el Rey de Gloria, postrado sobre su rostro, oraba al Padre en medio del dolor y la agonía. Pero todavía no hemos contestado en este punto por qué está tan angustiado el Señor. Y debemos hacernos esa pregunta, mi hermano, dentro de este punto de la soledad, de la angustia del Señor. Y las posibles respuestas que nosotros podríamos dar de por qué está angustiado el Señor es porque se aproxima Judas y Él lo sabe. Podríamos decir, Él sabe que Judas se está acercando con aquellos que van a prenderlo y llevarlo al sufrimiento. Pero si pensamos así, mi hermano, no podríamos nosotros llegar a comprender que el mismo Cristo le pidió a Judas que fuera e hiciera rápidamente su trabajo. Así que no es ese el motivo de su dolor y de su angustia. También podemos señalar que quizás era por los padecimientos físicos que vendrían, porque ya él sabía que iba a sufrir en su carne tal dolor y padecimiento físico. Pero esto también es improcedente porque el mismo Señor dirá que Él da su vida y si Él quiere puede quitarla. Así que los padecimientos físicos tampoco son la razón de su angustia. Quizás será porque al echar su mirada atrás ve a sus discípulos dormidos cuando les dijo hace un momento que se quedaran con Él y que le acompañaran. Quizás será porque hace también solamente unos minutos les dijo que todos se irían. ¿Será por la soledad que iba a experimentar Él en cuanto al abandono de sus discípulos? Esto también es imposible, puesto que Él mismo aseguró a ellos y los consoló a ellos, diciéndole que los vería luego en Galilea, y eso lo vimos en el sermón pasado. Así que, ¿cuál es el motivo de la angustia? El Señor no experimentaba la angustia de la traición, de los padecimientos de su carne o hacia la soledad o abandono por parte de los discípulos. Si el Señor estaba experimentando en este momento una angustia tan profunda, no puede ser otra que la ira del Padre que debía ser derramada en su humanidad. Era esa la razón de la angustia del Cristo de la gloria. Cuando nuestros pecados iban a ser imputados a su cuenta. Era este el momento, mi hermano, del cual Él estaba hablando y que agonizaba tanto nuestro Señor y que su alma sufría de tal manera. Como lo dice Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Era el momento entonces en el que el justo debía ser tratado como injusto. El pecador, aquel que merecía toda la condena que somos tú y yo, está libre. Porque aquel que era santo y puro recibió la condenación. Cuando el santo va a ser tratado por Dios como el pecador. Cuando el hermoso, el precioso, va a ser teñido de nuestra inmundicia. Por causa de nuestros pecados, mi hermano, cuando la ira va a ser derramada completamente en Cristo. Es ese momento, mi hermano. Esta es la copa de la que Cristo está hablando.
Es este el momento en el que los terrores y los horrores de la oscuridad tomarán por completo al Salvador. Por eso dirá, desde aquí pensando en eso, dirá en el madero: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. La honda soledad de la que Cristo experimenta no era la de sus discípulos, no la del traicionero, sino la del Padre dándole la espalda en razón a los pecados que eran imputados sobre él. De manera que es más fuerte que la agonía física. Es más que el abandono por parte de sus discípulos o del pueblo. Se trataba de la soledad que venía de parte del Padre. El Padre que debía entregar a su unigénito para salvar a su pueblo. Por eso el Señor, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y hermano, Cristo no se rehúsa a los padecimientos físicos. Cristo no se está rehusando al vituperio y la traición. No se está rehusando al látigo y a la cruz. No se está rehusando a la humillación del pueblo. El más grande de todos los dolores era la copa de la ira del Padre que él debía tomar. Y eso, la humanidad entera de Cristo la está experimentando. Y sabe que es curioso y profundamente enternecedor para mí, que solo unos versículos antes el Señor tenía en su mano una copa y le decía a los discípulos: bébanla, porque cuando la beban será para salvación de ustedes. Y ahora vemos a ese Cristo humanado allí sufriendo, dispuesto a tomar la copa de la ira del Padre. Esa era la copa que nosotros debíamos beber. Pero en lugar, Él nos dio a beber la copa de salvación que es Él en su sangre. Es el sustituto perfecto porque nos da la salvación y en lugar a eso toma la ira que debía ser derramada para nosotros, mi hermano. Es este momento en el que Cristo está dispuesto a beber los sorbos de la ira del Padre para que tú y yo no la bebamos. Para que tú y yo nos refugiemos en la copa de salvación que es su sangre, mi hermano. Él debe tomar la copa de la ira en su muerte para hacer posible la salvación de su pueblo. Hermano, nuestro Salvador en ese instante estaba solo. Y de allí en adelante experimentaría una honda angustia, dejado por sus discípulos quienes dormían mientras Él oraba. Él vería la soledad, Él vería los padecimientos en soledad. Él sería sometido al más grande de los sacrificios, al más doloroso, a la vergüenza más horrenda de todas, exhibido, y lo hará Él solo. Porque Él solo llevó nuestros pecados en la cruz, mi hermano. Solo Él, para que la salvación dependa solo de Él y de nadie más. Para que ningún otro hombre tenga mérito alguno en la salvación y para que pueda decir con toda seguridad que nadie va al Padre sino por Él. Dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y es bueno anotar esto, y a Pedro dijo, fue a Pedro quien le dice,
así que no habéis podido velar conmigo una hora. Todos estaban dormidos. Pero él se refiere solo a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro hace un momento dijo y estalló en valentía diciendo, aunque me muera, no te dejaré. Él le aseguró, le prometió. Y ahora ese Pedro valiente no puede estar despierto una hora. Por eso dice a Pedro, Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él está diciendo a Pedro, Pedro, tu espíritu es fervoroso. Tu espíritu está dispuesto, lo prometiste. Darías tu vida por mí. Pero tu carne, ¿cuán débil es tu carne, Pedro? Que no has podido velar una hora. Vela entonces. Ora. Ora porque recuerda, tu carne es débil. Qué enseñanza tan profunda que el Señor le está dando a este Pedro. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que mi hermano, esta angustia de la que estamos hablando es completa, es en soledad para nuestro Señor. Permítame dar una más. Esta angustia fue aceptada completamente por Él. Fue aceptada completamente por Él. Marcos lo describe de esta forma en Marcos 14:36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Con su alma entristecida en agonía, oraba más intensamente, dice Lucas en el versículo 44, Lucas 22:44. Oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaría tan entristecida el alma de nuestro Señor. Su cuerpo estaría sufriendo tal agonía que aún sus vasos capilares reventaban en una colección de verdad colosal, en una manifestación grandísima de sufrimiento. Pero por más hondo que fue el dolor, por más terrible que era lo que él enfrentaba en agonía y que debía beber y que él sabía que debía ser así, el Señor Jesucristo aceptó esa copa. Cristo dijo en forma clara que se haga tu voluntad. Él desea y acepta tomar la oscuridad, algo único en el que Él, el que habitó con el Padre desde la eternidad, en una completa armonía, por un momento iba a ser separado de esa perfecta comunión con Él para enfrentar la soledad propia que debe enfrentar todo pecador, estado distanciado del Padre debido a su santidad. Cristo aceptó esa copa, mi hermano. Aceptó beber esa agonía y la oscuridad de ella para que en nosotros brillara la luz de la gracia redentora. Creo que quien describe muy bien esto es el autor de Hebreos. Cuando dice en el capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere,
para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero siga escuchando. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mire, el autor de Hebreo dice algo que debemos nosotros necesariamente introducir en el texto que estamos leyendo. El autor de Hebreo dice que él clamó, oró con lágrimas y súplicas al que le podía librar de ese momento. Y dice el autor de Hebreo que fue oído. Note bien, no dice que fue librado, fue oído. Él aceptó el tomar la copa, pero fue en ese momento escuchado por el Padre. ¿Por qué debemos decir que no fue librado? Porque no tendría razón lo que dice luego, que Él vino a ser autor de eterna salvación. Si Cristo hubiese sido librado de ello, usted y yo no tendríamos salvación. Y nosotros escuchamos, según el relato de Lucas 24:43, que en ese profundo momento en el que el Señor Jesucristo oraba por tercera vez al Padre, diciendo que si era posible quitara de él esa copa, pero que se hiciera su voluntad, mas no la suya. Lucas en 22:43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En medio de la terrible agonía que vivía Cristo, Él fue fortalecido. Y me hacía esta pregunta: ¿cómo fue fortalecido el Señor? ¿Cómo pudo un ángel fortalecer a Cristo? ¿Qué le dijo el ángel al Señor? ¿Qué le mostró? ¿Qué pasó para que el Señor fuese fortalecido en ese momento? El autor de Hebreo nos deja ver también eso cuando dice en el capítulo 12, versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe qué sirvió en ese momento como consuelo a ese buen Salvador que sufría, a ese Dios y hombre que padecía en toda su humanidad? La salvación de su pueblo. La salvación de su pueblo. Ese fue el gozo puesto delante de él, su obra completa, su obra total, la obediencia completa al Padre para rescatar a los suyos.
Eso bastó para que el Cristo de la gloria fuese a la cruz y soportara aún la ira del Padre, aún la soledad y el abandono. El Cristo de la gloria sufrió lo indecible con una sola cosa en mente: salvación para los suyos. Cuán preciosa es la salvación entonces, mi hermano. Cuán atesorada debe ser en tu corazón los padecimientos y los sufrimientos de Cristo. En Getsemaní vemos al Dios hombre experimentando la más grande de las angustias. En Getsemaní vemos a nuestro Salvador solo, pues solo Él debía salvarnos y derramar su sangre. Solo Él sería colgado en el madero. En Getsemaní vemos al Mesías aceptando la copa que debía ser bebida por los pecadores, pero que Él la toma. En Getsemaní vemos al Cristo ver al gozo de la salvación puesto delante de Él y con valentía caminar hacia la cruz. Getsemaní debe representar para los creyentes lo grande del sacrificio, lo enorme del amor de Cristo, lo glorioso